Curso básico de Arduino para educación secundaria. Episodio 3. Entradas analógicas. Bienvenido de nuevo al curso básico de Arduino para educación secundaria. En este episodio aprenderás qué son las entradas analógicas y cómo utilizarlas. El material necesario para seguir este episodio es una placa de Arduino 1, 2 diodos LED, 2 resistencias de 220 ohmios, un potenciómetro lineal de 50 kΩ u otro valor superior a 1 kΩ, una protoboard, cables de protoboard macho-macho, cables de protoboard macho-hembra y opcionalmente un voltímetro. Para empezar, se recomienda montar el esquema que se muestra en la pantalla. A la izquierda puedes ver el esquema eléctrico de cómo conectar el potenciómetro. En el centro, el conexionado entre los componentes y la placa de Arduino. Y a la derecha, el esquema eléctrico de conexionado de los LED que están conectados tal y como los hicimos en el episodio anterior. Para las entradas analógicas utilizaremos un cable amarillo, pero tú puedes utilizar el color que prefieras. A diferencia de las entradas digitales, que tan solo podían diferenciar dos estados diferentes, las entradas analógicas de Arduino pueden diferenciar hasta 1024 estados distintos. El funcionamiento es similar al de un voltímetro. Recoge la tensión que hay conectada a esta entrada y la transforma en un número del 0 al 1023, siendo 0 el correspondiente a 0 voltios y el 1023 correspondiente a 5 voltios. El potenciómetro en realidad actúa como un divisor resistivo. Al girar el cursor podemos obtener en la patilla central cualquier valor comprendido entre 0 voltios y 5 voltios, de forma que podemos manipular la entrada analógica de Arduino a voluntad a lo largo de las 1024 posiciones que ofrece. A estas entradas se le puede conectar todo tipo de sensores, desde termómetros, sensores de nivel de agua, micrófonos o simplemente utilizarlos como voltímetro. Veremos algún ejemplo más adelante, pero de momento utilizaremos un potenciómetro. Recuerda no conectar nada que supere los 5 voltios a estas entradas ni a ninguna otra de la placa de Arduino, pues podrías dañarla. Ahora que sabes qué son las entradas analógicas, veamos cómo utilizarlas en nuestro programa. Programación de entradas analógicas. Partiendo del código empleado en el ejercicio anterior, podemos comenzar a editarlo para nuestra configuración actual. Como ya no tenemos el pin digital 10, el pulsador, podemos borrar esa línea de código y también la sentencia en el if. Ahora utilizaremos una entrada analógica, pero a diferencia de las entradas y salidas digitales, las entradas analógicas no es necesario declararlas en el setup. Algo interesante que permite hacer Arduino es definir variables y nombres para nuestras entradas o salidas. Para definir una variable, escribiremos antes del setup el tipo de dato, el nombre de la variable y el valor, aunque el valor puede cambiar a lo largo del programa. Por ejemplo, vamos a declarar tres datos del tipo entero, int, a los que llamaremos led1, led2 y an1, y les asignaremos el valor del pin. De esta forma ya no es necesario trabajar con los números de pin, sino con los nombres que le hemos asignado, de forma que puede ser más cómodo según el tipo de programa que estemos escribiendo. Para definir variables con decimales podemos utilizar float en vez de int, y si estas variables van a contener caracteres podemos utilizar char. Veremos ejemplos en próximos episodios. En el episodio anterior hicimos que el programa se ejecutara solo si no pulsábamos el interruptor, y que dejará de hacerlo al pulsarlo. En esta ocasión podemos pedirle que se ejecute solo si el potenciómetro está, por ejemplo, a más de la mitad del recorrido. Con la función AnalogRead podemos capturar el valor leído por esta entrada, si indicamos el número de pin analógico, en este caso el A0, por lo que pondremos simplemente un 0 o también podemos poner el nombre asignado a N1. Recordemos que van de entre 0 y 1023. Por tanto, si queremos que el programa se ejecute a partir de la mitad del recorrido, pondremos la condición de que la lectura sea mayor a 512, que es aproximadamente la mitad de 1023. Se pueden utilizar otras condiciones como mayor o igual, menor o igual, igual que se denota por dos iguales, o distinto. En el episodio anterior no utilizamos ninguna condición porque estamos utilizando una entrada digital, pero hubiese sido equivalente a escribir digital read de 10, recordemos el pin, igual 1.
Se podría haber cambiado la condición poniendo, por ejemplo, digital read de 10 igual 0, y de esa forma solo sería ejecutado el programa si pulsáramos el botón. Si le ponemos la condición que habíamos especificado de que el recorrido fuese al menos de la mitad, podemos subir el programa a la placa y ver qué ocurre. Como podemos apreciar, el programa solo se ejecuta si el potenciómetro está en la mitad o más, y por debajo de ese umbral no se ejecuta. Otra cosa que podemos hacer es traducir estos valores de 0 a 1023 a voltios, de 0 voltios a 5 voltios. Primero escribiremos una variable en la que se almacenará el contenido de la entrada analógica. La llamaremos lectura, y como contiene valores enteros, será del tipo int. No es necesario darle un valor inicial, ya que su valor irá variando a lo largo del programa. Asignamos el valor de la entrada a la variable lectura, y crearemos otra variable que contendrá el valor de la tensión. Esta variable será de tipo float, ya que podrá contener decimales derivados de la división que veremos a continuación. La llamaremos voltaje a 0. Tras leer el valor de entrada, podemos dividirlo entre 1023 y asignarlo a la variable de voltaje. De esta forma, cuando lea 1023, voltaje marcará 1. Si lo multiplicamos por 5, en ese caso marcará 5. En otras palabras, marcará el valor de tensión que esté recogiendo la entrada analógica. Para hacer sumas, se utiliza el operador más. Las restas se hacen mediante el guión, las divisiones mediante la barra inclinada o slash, y las multiplicaciones mediante el asterisco. Podemos ahora poner como condición que el valor de la tensión sea superior a 2,5 voltios, que corresponde a la mitad del recorrido del potenciómetro. Lo subimos a la placa. Podemos comprobar cómo el programa funciona de forma similar a como lo hacía anteriormente. Podemos comprobar el umbral mediante el voltímetro, el cual marca aproximadamente 2,5 voltios, a partir de la mitad del recorrido, y es cuando los LED empiezan a funcionar. Si encuentras que tu potenciómetro no da exactamente 2,5 voltios en la mitad del recorrido, probablemente sea porque no es del todo lineal. Existen potenciómetros logarítmicos, antilogarítmicos y de otros tipos. Probemos ahora otro tipo de programa. Vamos a olvidar la configuración del condicional if-else y vamos a dejar a los LED de forma que simplemente parpadeen. Utilizaremos la entrada analógica para determinar el tiempo que están encendidos. Podemos escribir directamente analog read 0 o analog read AN1, al igual que hacíamos anteriormente dentro de la función delay. O leer el valor antes, almacenarlo en la variable lectura y pasarle ese valor a la función delay. Lo único que cambiará será el orden en el que se ejecuten las instrucciones. Lo más eficiente es utilizar la menor cantidad de código posible, por lo que pondremos directamente analog read dentro del paréntesis de la función delay. De esta forma, cuando giremos el potenciómetro, la entrada analógica leerá valores de entre 0 y 1023, por lo que podremos controlar la frecuencia de parpadeo, con un periodo de entre 0 y 2046 milisegundos. Recordemos que el periodo total es el tiempo que transcurre desde que un LED se enciende hasta que se apaga y se vuelve a encender de nuevo. Procedemos a subir este programa a la placa. Como podemos apreciar, al mover el potenciómetro cambia la frecuencia del parpadeo, tal y como explicábamos anteriormente. Podemos escalar el ancho de la variación de este periodo dividiendo o multiplicando por el valor que introducimos en delay. Por ejemplo, si queremos que el periodo máximo sea de un segundo, dividiremos analog read entre 1023 y teniendo en cuenta que el periodo es la suma de los dos estados, lo multiplicaremos por 0,5. De forma que los valores leídos por la entrada irán de 0 a 500, es decir, podemos apagar el LED o encenderlo por hasta un máximo de 500 milisegundos. Subimos el programa a la placa. Podemos comprobar cómo mediante una sencilla multiplicación y división podemos manipular los datos de entrada para acomodarlos a nuestras necesidades y conseguir el periodo deseado. Puedes hacer esto para otras aplicaciones que se te ocurran. Hasta aquí llega el tercer episodio del curso de Arduino básico para educación secundaria.
En este episodio has aprendido qué son y cómo se controlan las entradas analógicas, además de repasar la sentencia if-else y ver cómo se declaran las variables e interactúan matemáticamente entre ellas. Puedes estudiar otros códigos de ejemplo como los incluidos con Arduino en la sección de ejemplos. Te invito también a hacer tus propios ejemplos partiendo de lo que hemos visto en el curso. En el próximo episodio aprenderás a controlar salidas PWM. Gracias por tu atención. Un saludo.